internacional, una vez que hemos repasado todas estas noticias, a nuestro invitado, que es José Luis Bauset, que es médico, es viajero, es escritor y, bueno, nos viene a hablarnos sobre su experiencia viajera con la excusa de que acaba de publicar un libro que se llama Asia, de ida y vuelta. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, José Luis, encantado de tenerte aquí. Teníamos ganas de conocerte y de hablar contigo sobre tu experiencia. Has publicado tu primer libro sobre un viaje, bueno, que casi que la ruta puede informar sobre lo potente que es, ¿no? Transiberiano, Mongolia, Rusia. Cuéntanos un poco sobre este viaje y sobre el libro. Pues sí, muchas gracias, buenas tardes por la invitación. Y bueno, pues se publicó el libro después de una experiencia fascinante recorriendo, como dices, Rusia a bordo del Transiberiano, cruzamos después Mongolia y volvimos por China, Kirguistán, Uzbekistán, siguiendo la ruta de la seda durante 45 días. Y de ahí pues nació este libro que, bueno, espero que os haya gustado, si habéis tenido oportunidad. El viaje duró 45 días. Sí, 45 días en total. Mes y medio. Mes y medio aproximadamente entre la ida hasta Mongolia y la vuelta desde allí. ¿En qué plan ibas? Pues somos un grupo de amigos que nos gusta viajar por libre, sobre todo. Nos gusta montar mochila en la espalda y hacer kilómetros. Normalmente buscamos toda la información en Internet. De hecho, nace un poco la idea del libro, de intentar compartir todo lo que nos costó montar el viaje, porque realmente la información era muy, muy escasa y sobre todo en castellano. Y a partir de ahí, pues, buscando en Internet, haciendo las reservas en la propia página del ferrocarril ruso en ruso, buscando alojamientos en Mongolia o en Kirguistán o localizando cómo hacer los pisados. Es un galimatías. Me lo imagino. Ya, tiene pinta. Sí. ¿Lo tenéis todo perfectamente planeado? ¿Sabíais más o menos a todo lo que os ibais a enfrentar o ibais un poco a ver qué pasaba? Pues lo teníamos muy leído. Muy leído, ¿no? Muy leído. Y preveíamos que podía salir bien, pero no estábamos seguros en ningún momento. Ten en cuenta que cruzábamos fronteras como la de China con Kirguistán, que tiene sus peculiaridades y sus particularidades, y teníamos ciertas reticencias, pero bueno, la verdad es que salió totalmente rodado y por suerte, pues bueno, yo creo que no tuvimos prácticamente ningún problema en ninguno de los sitios. ¿Y cuánto tiempo en tren y cuánto tiempo en otros medios de transporte? Pues para el Transiberiano le dedicamos como unos 10, 12 días. Ten en cuenta que tampoco lo hicimos completamente hasta la Vladivostok, que es la ruta completa. Llegamos hasta Ulan-Ude, que es la zona natural para bajar hacia el sur, hacia Mongolia. Y ya llegando hasta Beijing, a Pekín, camino hacia Uzbekistán, serían unos 30 días aproximadamente. Todo el noreste de China, que son sitios maravillosos, pero realmente complicados de viajar. Y ya sobre todo la parte más complicada yo creo fue Kirguistán, que es un país todavía muy poco acostumbrado a ver turistas. El Transiberiano, el mítico Transiberiano, ¿cómo es ese tren? ¿Qué gente va allí? ¿Qué ambiente de viaje hay? Pues realmente es un tren muy ruso, si se permite la expresión. Ruso. Mucho ruso en Rusia. Viajas con la población de Rusia, es decir, no es para nada un tren turístico. Viajábamos de hecho en tercera, porque cuando saltabas a primera ya era un poco, se subía de precio realmente. Y es muy curiosa la sensación, pues gente que lleva 5 días subida en el tren sin bajar porque recorre el país del tirón, o gente que va a hacer un par de escalas y poco más. Es muy, muy, muy peculiar y bueno, desde luego vais en literas, ¿no? Vais en literas, se puede dormir, ¿no? Sí, ¿Y qué tal el estándar del tren, las comodidades, etcétera? Porque en los libros de Paul Theroux, que seguro que has leído, El gallo de hierro y algunos otros cuentan viajes en el tren en el Transiberiano y luego en China, y no todos los trenes son, en aquella época, son demasiado cómodos. ¿En vuestro caso? Nos tropezamos con varios tipos de trenes, es decir, había algunos muy antiguos que realmente costaba hacerse con el sueño. Ten en cuenta que tuvimos algún trayecto de incluso 36 horas arriba. Pero bueno, un grupo de 8 personas, 8 amigos, con ganas de pasarlo bien y con ganas de disfrutar del viaje, pues bueno, yo creo que es lo que menos importa, esa sensación de incomodidad en ocasiones. Lo que no sé si has explicado bien es lo del estándar ruso.
No, bueno, pues la imagen que tenemos del país, un poco todos en la cabeza, supongo, y mucho más cuando te lleva hacia el oeste, hacia Siberia, hacia esas tundras enormes y poco pobladas. Pues bueno, son estándares que probablemente están muy alejados de lo que estamos acostumbrados en Occidente. Pero de todo modo yo animo a la gente a subirse a ese tren y a hacer ese recorrido porque realmente como viajero es una experiencia totalmente única. ¿Cómo es la gente que te encuentras en un tren como ese, como el Transiberiano, por ejemplo? Pues recuerdo en concreto a un chaval de 18 años que se iba a Vladivostok desde Moscú a estudiar biología, o recuerdo una familia con la niña pequeña que iba a visitar a los abuelos que vivían en Ulan Ude, es decir, realmente es la población que te puedes tropezar en cualquier país, pero que vas a estar muchas horas con ella muy cercanamente y tienes realmente un contacto visual, porque hablar con ellos es muy difícil, desde luego. ¿Y Mongolia? ¿Cómo es Mongolia? ¿Qué hicisteis en Mongolia? En Mongolia te diría que es la nada. Es un país totalmente vacío, con muy poca población, pero con unos paisajes realmente espectaculares. Es decir, una población, la poca que te tropiezas, muy, muy amistosa. Y en el país en el que realmente puedes estar muchas horas recorriendo a bordo de un 4x4 sin tropezarte, sin un animal, sin una montaña, sin nada de nada. Pero realmente un país muy interesante. ¿Os habéis gastado mucho dinero en un viaje así? No creo que sea un viaje caro. Es decir, para 45 días de viaje probablemente la parte que te puede salir un poco más cara ya es cuando te aproximas hacia Occidente. La parte de Uzbekistán, Samarcanda o Bujará ya son ciudades con más tradición turística y probablemente son más caras. Pero el resto en general no es caro. Uh-huh. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde se puede encontrar el libro? El libro se editó en Amazon y se puede comprar en Amazon, así de vuelta. Y ahora mismo, aprovechando la web que tenemos, viajefilos.com, como decíamos hace un momento, pues bueno, voy colgando por secciones o por capítulos también algunas de las mejores experiencias del viaje y aprovechando para meter fotos del mismo, que en el libro, por supuesto, no aparecieron todas. Te habrás hinchado a hacer fotos, evidentemente. Pues calculo que algo más de 5.000 fotos pueden haber. ¡Ostras! Como para... ¿Cómo has hecho una selección de 5.000 fotos? Pues soy un poco obsesivo de la informática y viajo con el ordenador. Es decir, que sobre la marcha, cada tarde, cada noche, sobre todo en el tren, daba mucho tiempo para revisar cuáles te quedabas, cuáles retocabas, cuáles no. ¿El mejor momento del viaje cuál fue? A mí especialmente me gustó Mongolia. Creo que Mongolia es un país muy poco conocido y, como te decía, es un país que te sorprende por las distancias, por la cantidad de kilómetros que puedes hacer sin realmente tropezarte con nada. Me parece un país muy interesante. ¿Y el peor momento? Pues China se complicó un poco porque cruzábamos la zona noroeste, la zona Uigur, la región de Xinjiang, y tienen un pequeño conflicto por ser una población árabe en China. Y bueno, era todo como muy, muy difícil. Los niveles de seguridad, sobre todo en el cruce de fronteras, mucho ejército, era complicado, ¿no? Era complicado. Bueno, sabemos también que has estado en un viaje reciente, bueno, aparte, yo creo, Ramón, que deberíamos de invitar a José Luis alguna otra vez. Más de una vez, ¿eh? Más porque hoy nos vamos a quedar con ganas de hablar de Sudamérica, que también has estado recientemente, y de Uganda. Danos solamente una pincelada de Uganda. ¿Qué tal vuestro viaje a Uganda? Pues animo igualmente que al anterior a viajar a Uganda a todo el mundo. Como decíamos hace un rato fuera de micrófono, pues creo que Kenia, Tanzania son destinos ya saturados o que probablemente están ya demasiado visitados, y Uganda puede ofrecer un tipo de turismo muy similar, con grandes parques nacionales y con cosas muy interesantes, por mucho menos precio y con mucha menos gente, que es un poco lo que buscamos, creo yo, que todos cuando viajamos. Viajar es una escuela de vida, ¿eh? Totalmente. Se aprende mucho, ¿no? Totalmente. Yo creo que es uno de los mayores vicios y de los que más engancha en la vida. Y probablemente cuando empieces a hacerlo es muy difícil dejar de hacerlo. Uh-huh. Pues José Luis Bauset, médico, viajero y escritor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Asia, de ida y vuelta. Tu primer libro, ¿no? Sí, de momento el primero. Estamos con el segundo. Carmen, mi pareja, es la que me acompaña y la que ilustra los libros que tratamos de sacar, y bueno, dependo mucho de ella para poder sacar el segundo. Gracias, José Luis.
Hacemos una pausa. Turista es el programa de la Facultad de Turismo de la Universidad de Murcia. Para el escritor y premio Nobel García Márquez, viajar es vestirse de loco. Es decir, no me importa. Es querer regresar. Regresar valorándolo poco. Es desear empezar. Soy turista con Herminio Picazo y Ramón García del Real. Yo soy turista. ¿Y tú? Pues tenemos que traer a José Luis, que nos cuente. Lo llamaremos en alguna ocasión, sí. Encantado. Claro que sí, José Luis. Herminio Picazo, cuídate mucho. Muy bien, Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene con más cosas. Nosotros nos vamos. Os esperamos mañana en la Efectos Especiales, episodio viernes, que es lo mismo que el Murcia Sabe. Saludos desde este lado de la radio, en nombre de Gabriel María Dolores, que estuvo en la técnica, y de Ramón García Real delante del micrófono. ¡Adiós!